introducción, se ve mi imagen, no sé. Bueno, a modo de introducción me gustaría hacer el siguiente comentario. No sé si alguno de ustedes, bueno, yo vengo de las ciencias sociales, ¿no? Hay un autor muy, muy conocido que se llama Aaron Toynbee, un británico que ya murió hace mucho tiempo y escribió una obra que es muy, muy, muy importante, que se llama Historia de la Cultura. Son 12 volúmenes en el cual este autor termina diciendo en su último volumen, volumen número 12, que le es prácticamente imposible poder definir qué se entiende por cultura. Así que ya empezamos hablando de un tema que todos repetimos cultura, cultura, pero habría que ver cada uno de nosotros qué representa conceptualmente y qué imágenes atrae a su mente cuando decimos cultura. Los invito a hacer un pequeño ejercicio, lo vamos a hacer solamente por chat. La consigna es la siguiente: permitido solamente escribir una palabra, dos palabras o tres palabras. Cada uno escribe en el chat lo que cada uno entiende como cultura organizacional por la experiencia que tienen, por los años que tienen de trabajo o lo que están viviendo en la empresa en la cual están trabajando ahora. Vamos a dejar pasar unos 20 a 30 segundos mientras yo voy hablando y Valentina va a leer todo lo que han puesto para que empecemos a armar una visión compartida de las diferentes miradas que tenemos respecto a un tema, a una palabra que es tan repetida y que tiene tantas, tantas miradas, tiene tantas perspectivas. Entonces el ejercicio es poner una, dos o tres palabras nada más, la cuarta no la vamos a leer, esto es una broma, para que expresemos qué entendemos por cultura organizacional, sinónimo de qué para cada uno de nosotros. Yo también voy chusmeando, pues soy muy curioso, así que quiero ver qué están poniendo. Pero 3 segundos y los empiezo a leer. Muy bien. Valentina marca los tiempos. Podés hacer como un contador regresivo, ¿vale? Es decir, 10, Sí, 9, 3, no para meter 2, presión, ¿eh? no es 7, para presionar a 6, nadie, ¿no? Pero 5. bien, arranco. Dale. Cultura, empiezo. Valores, comunicación, carácter, ahí se copiaron, me parece, dos, no sé quiénes son. Comunicación y ser responsables, aprender, hábitos, valores y actitudes, valores, principios, creencias y paradigmas, hábitos y formas. ¿A qué está bueno esto? Aquello que trasciende. Bien, bien, está bueno. Formas Sí, de sí. hacer, cómo lo hacemos, aprendizaje, valores, hábitos. Bueno, creo que valores sale mucho. El que más rankea, ¿no? Sí. Esta está buena. Constancia. Constancia, bien. Conductas y forma de la empresa, lo que distingue a una organización, modos de vincularse, comunicarse, empatía, respeto, valores y comunicación, compartir, trabajo en equipo, Bien. visión y valores de la empresa. Bien, bastante nutrido esta recuperación. Palabras que se repiten, hay que ver también cada uno qué significado le da por cada palabra. Está fantástico. Toynbee en su obra dice que cultura es la respuesta que los seres humanos le dan a los hombres cuando sufren crisis que vienen tanto por índole provocadas por la naturaleza o por eventos sociales. Entonces me parece sumamente más que óptimo en este escenario de pandemia de crisis a nuestros invitados del grupo Serín, Mónica y Esteban, y después le voy a dar la palabra a Franco para que cada uno brevemente se presenten y respondan esta primera pregunta que me parece muy apropiada. ¿Cómo han vivido, es decir, cómo han visto que la cultura de la empresa se manifestó, se mostró bajo qué signos concretos? Ejemplos, cosas bien, bien precisas, ¿no? ¿Cómo ustedes vieron la solidez de la cultura de la empresa bajo el embate de esta crisis? Por ejemplo, de todos nuestros clientes hemos recibido muchos comentarios a un tema específico que tiene que ver con la tecnología, esta modalidad de trabajar online. Uno suponía que estando en casa íbamos a trabajar online, pero bueno, para mi sorpresa y para la de muchas personas creyendo que estaban trabajando online, lo tomaron como vacaciones. Entonces, bueno, esa es una forma de ver la cultura, porque ¿qué es lo que sucede? Tenemos visión, misión y valores, tenemos carta de ética, tenemos procedimientos, tenemos una serie de instancias en las cuales representan lo que es la cultura, pero son
es letra muerta, eso, digamos, eso forma parte de lo que serían libros de una biblioteca. La cultura se vive cuando uno está sometido a situaciones de crisis. Entonces me gustaría que nuestros invitados, y después todos están invitados a participar, ¿cómo han vivido esta puesta a prueba de la cultura en este escenario de crisis? No sé si querés empezar vos, Mónica y Esteban, del Grupo Serín, después le doy la palabra a Franco Talone de Grupo CLT. Bueno, gracias. Tevi, ¿querés empezar un poquito o cómo? No es lo mismo. Bueno, en realidad nuestra cultura organizacional está basada mucho en el diálogo, en la comunicación, en el respeto y en la comprensión sobre todo. Entonces, esta crisis nos llevó a tener rápidamente que generar nuevas acciones para poder tener a todos conectados. Principalmente trabajamos con grupos de WhatsApp, antes no veníamos trabajando así, entonces se hicieron 5 grupos por cada una de nuestras sucursales, grupos de WhatsApp, donde teníamos todo el tiempo, mandábamos comunicación. Arrancábamos a las 8 de la mañana, o sea, actualmente lo hacemos así, arrancamos a las 8 de la mañana con un hola, buenos días, ¿cómo andan? De ahí damos información, ya sean de tips de cómo trabajar en este momento, cosas referidas a nuestro protocolo de seguridad y de higiene y seguridad, tips de cómo acompañar a nuestros hijos, ya sean tips, ya sea en cuanto a lo laboral y a lo personal. O sea, nosotros trabajamos en una empresa familiar, donde uno de los valores más importantes nuestros es la familia, entonces siempre tenemos en cuenta ese ámbito a la hora de nuestro trabajo en la cultura. Esteban, ¿ustedes tienen familia como valor del grupo? Sí. Sí, nuestros valores son 7 y uno de ellos es la familia. Bueno, dicho y hecho, es una empresa familiar, es de la familia, es una empresa donde nace con la familia Baccaro, y bueno, trabajamos todos ahí, somos 350 personas hoy actualmente en 5 sucursales. Sí, buenas tardes. Gracias, Steph. Un poquito ampliando lo que Esteban decía, la cultura argentina básicamente es muy vivencial, muy física, o sea, la comunicación y las acciones son siempre presenciales y estando. Lo que esta situación de pandemia nos obligó fue a acelerar un paso, y es en nuestra cultura y manera de hacer las cosas, insertar la tecnología para no perder esto de vivencial. Básicamente el desafío mayor que tenemos como empresa es, pasado 10, 15, 20, hoy 45 días, que cuando te encuentres en tu espacio de trabajo no sea con un extraño. Esa persona que fue tu compañero, que mantenías una cotidianidad de 8 horas todos los días, de repente pasaba a ser nada, y eso es lo que no nos podíamos permitir o no queríamos que pasara. O sea, necesitábamos estar cerca, mantenernos juntos en este periodo para que esto sea una gimnasia, básicamente, ¿no? Esa es la idea. Las relaciones se construyen constantemente, se readaptan, y un poco con lo que Esteban decía, este concepto de familia es mucho más allá de un home office o incluso de adaptar hoy el trabajo a objetivos, porque hoy los horarios de una casa son distintos, demandan distinto, entonces a lo mejor se replantea la manera de trabajar. Pero lo importante acá es replantear esa manera y esa forma de trabajo. Si como nosotros el valor es la familia, o sea, no podemos la empresa irrumpir en la casa, o por lo menos si lo hace, que sea de una manera consensuada y estructurada sobre valores que, así como dice Esteban, nosotros tenemos actividades que incluyen a la familia. Entonces, un poquito de esa idea es jugar con esta cultura y a un nuevo espacio que hoy nos abren, porque es abrir la casa. Hoy estamos todos en un Zoom y todos estamos viendo distintas partes de la casa de alguien, ¿no? Básicamente. Entonces, hay una apertura grande y la idea es poder transmitir esa cultura a ese lugar, esta adaptación. Es como que se profundiza a través de una intimidad más digital, ¿no? Es como que se profundizan las raíces. Exactamente, exactamente. Bueno, Esteban y Mónica, ibas a decir algo, Esteban, te escucho. Sí, si bien, como dice Mónica, hoy a través de un Zoom nos metemos en el living de nuestros compañeros, también es cierto de que siempre la familia de todos los colaboradores estuvo presente en la empresa. Nosotros institucionalmente hacemos lo que es el Día del Niño en la empresa, en la misma empresa, donde festejamos con todos nuestros hijos ese día. Entonces, como que no es raro para la familia el ver a Grupo Serina dentro de su casa. A eso voy. Está fantástico. Eso es verdad.
Bueno, lo invito a Franco, gerente general de Grupo CLT, para que nos cuente esta pandemia que puso a prueba la cultura de la empresa, cómo lo sortearon y qué actividades qué puede compartir con nosotros. Gracias, Marce. Buenas tardes a todos. Sí, sin lugar a dudas, nos golpea como todos, esta crisis eh, marca un cambio muy grande en la realidad, creo que de nuestra empresa y de todos. Nosotros somos distribuidores y o comerciantes de bebidas, porque hay empresas que solamente las comercializamos y las distribuyen ellos, hay empresas que las comercializamos y las distribuimos nosotros, y a veces distribuimos, solo distribuimos y la venta la hacen otras empresas. Nosotros estamos en Oncativo, estamos en el otro extremo del tamaño y de la forma por ahí de empresarialidad y de trabajo que los chicos del Grupo Sarín. Somos una empresa de 20 integrantes, somos una empresa pequeña, nos tenemos todos a la mano, y desde el día 1 de la cuarentena estuvimos trabajando. Estuvimos trabajando porque como abastecemos alimentos, nunca dejamos de trabajar. Entonces, algo que venimos hablando mucho en todos estos días es, en la definición esta de cultura, que más o menos todas las empresas de nuestros rubros, como hablamos siempre con Marcelo, el qué es más o menos siempre igual. Las empresas de distribución o de comercialización, ¿qué hacemos? Es muy parecido en todas. Las empresas de producción o industrias, ¿qué hacen? Es muy parecido en todas. Yo creo que lo que diferencia mucho la cultura de la empresa es el cómo se hace lo que hace la empresa. Entonces, en una primer medida, lo que nos pasó apenas arrancamos los primeros 15 días de trabajo fue que realmente teníamos una sensación de estar muy expuestos y se hizo muy lenta la empresa porque todos trabajaban con mucha prudencia, con mucha cautela, y la verdad es que eso fue un gran tema porque vieron que ante las crisis normalmente uno quiere reaccionar rápido, y a veces las cosas tan grandes y tan nuevas, lo primero que hacen es invitarte a parar la pelota y a detenerte. Así es que en nuestro equipo de trabajo eso se notó mucho. Los primeros 10 días eran todo consulta. Cosas que los chicos hace años que hacen la gente de distribución, que es la que más en contacto está con... Nosotros distribuimos en 7 localidades distintas, entonces tenemos mucho contacto con distintas poblaciones, y los chicos que hace años que hacen el mismo trabajo de distribución nos llamaban por ahí para preguntarnos hasta cómo entraban el negocio, qué distancia mantenían, si se quedaban adentro, si se quedaban afuera. Así es que bueno, en principio marcó un gran antes y después. Y aún hoy, después de estos 40 y pico días que llevamos de esta nueva realidad, de esta nueva normalidad, como hablábamos en todos estos días con Marcelo cuando trabajábamos con la gerencia, todavía nos estamos acomodando, porque el cómo hacemos las cosas nos está cambiando tanto que todavía nos estamos acomodando. Somos una empresa chica, por suerte podamos reaccionar rápido, porque cuando las empresas son chicas pasa eso, pero de alguna forma, para una última idea, escuchaba hace un par de semanas a Claudio Fantini dando una idea que a mí me pareció muy acertada para observarnos o para observar hacia afuera, y es como que esta pandemia está actuando como una gran lupa que todo lo acentúa. Las fortalezas que teníamos parecen dar sus frutos mucho más rápido e intensamente. Las debilidades que tenemos parecen acentuarse mucho más grande y tener un impacto mucho más importante. Y bueno, de alguna forma yo creo que nos permite hacer un diagnóstico puertas adentro en cada una de estas empresas mucho más rápido, mucho más crudo y mucho más verídico. Que a veces en las buenas es más fácil disimular los problemas o brindar por los pequeños logros, brindar a lo grande por pequeños logros. Cuando las cosas se ponen jodidas como ahora, esconder las cosas abajo de la alfombra resulta más difícil y las cosas pegan fuerte. Así es que, bueno, eso... Bueno, fantástico. Vale, quiero que alguien del equipo quiera hacer una pregunta. No sé si es Lilian o Marcelo Renzulli, fíjate. Sí, Y no yo decime, dale. les quería preguntar a ambos, ¿qué fue lo que los inspiró a empezar a trabajar sobre la cultura, digamos, en sus inicios?
o cuál fue el puntapié como para empezar a trabajar o como para empezar a desarrollar este aspecto tan importante de la empresa, que muchas veces o lo aletargan o no siempre es tan importante como las ventas, la productividad, todo lo base que uno ve siempre en las empresas, sino que por qué o qué los inspiró a empezar a laburar sobre la cultura tan fuerte, como sé que trabajan en ambas empresas. ¿Quién quiere empezar? Fantástico. Bueno, sí, arranco. Dale, dale. No, básicamente creo que la cultura se palpa, existe en una institución, en una empresa, porque es la manera que se hacen las cosas, la rutina. Eso llega a fin de año y cómo se arma una fiesta, eso empieza a construir la cultura. ¿Qué se hace para el Día del Trabajador? ¿Qué no? ¿Cómo? Creo que uno empieza a pensar en profundidad en esto. En nuestro caso fue cuando empezamos a crecer. La necesidad de que esto cuando era chiquito era así, cuando crezca se mantenga así, porque creemos y estamos convencidos que es la mejor forma, cómo trascender, cómo cuando esa pirámide empieza a crecer, cuando las distancias se alargan, cómo mantenés vivo el cómo se hace, la razón de ser de la empresa. Creo que eso es lo que nos obligó y nos hizo, nos sentemos y escribamos, lo volvemos tangible, volvemos que haya transmisores de esa cultura, que siga vivo. Esa es un poquito la razón de ser. Bien, bárbaro. Sumando a eso, bueno, justo cuando la empresa empieza a crecer fuertemente, yo entro a la empresa, entro al Grupo Serín, y bueno, con la gente más grande que está hoy en la empresa, que tienen 30 años adentro de la empresa, te contaban de que Francisco Bacaro, el director de la empresa, él recorría los depósitos y charlaba uno por uno. Y cuando empezamos a crecer, en el país, estamos en San Luis, en Ramallo, en Pilar, eso ya no se podía dar. Entonces ahí sucede lo que dice Mónica, empecemos a escribir esta cultura, a darle vida, a darle programas que generen actividades para potenciar nuestros valores y así poder hacer de que nuestra cultura esté viva y pertenezca a cada uno y cada uno la haga propia. Fantástico, muy bien. Se me ocurre una pregunta, ¿no? Porque estamos siempre hablando de un intangible, que es la cultura, que decimos muchas veces no decimos nada. Pero usted, por la experiencia que ustedes tienen, y también están invitados todos los que están formando parte de esta webinar a opinar o pedir la palabra, ¿cómo se desarrolla, cómo se transmite la cultura? Como dice el Tao de los negocios, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Hoy esta pandemia nos enseña que está todo mucho más horizontalizado, que empieza por cualquier sector. Es decir, ¿cómo se hace para que la cultura esté viva, se nutra y se pueda transmitir? Porque alguien dijo cuando hicimos el primer ejercicio, es también lo que es recordable, lo que es transmitible. Yo creo que es el testimonio, ¿no? Que la cultura siga viva más allá de las personas que cronológicamente van ocupando puestos en las empresas. ¿Cómo se le ocurre a Grupo Serín y Grupo CLT, o cuál es el mejor método que ustedes han visto por su experiencia para transmitir cultura, para seguir fabricando cultura? Un poco lo que nos pasaba a nosotros, relacionando lo anterior y lo que planteas ahora, Marce, es que nos pasó hace ya 1 año y medio, siempre estuvimos en los últimos 4 años en un ciclo importante de crecimiento, teníamos que duplicar nuestra capacidad instalada, y bueno, hicimos un primer trabajo, por primera vez de consultoría en nuestra empresa, con Marce, con Valentina y con Luciana, sobre la parte de la logística, y fue la primera evidencia que algo tangible nos mostró que qué pasaba. Cuando estábamos más chicos y la cosa se podía manejar más cara a cara, y éramos 7, 8 en la empresa, te podés acomodar. Una pequeña charla y te podés acomodar. Cuando ya superas los 20, 30 integrantes, la cosa se vuelve distinta. Entonces, nos pasa ahora trabajando la parte de financiamiento, lo mismo que nos pasó en su momento con la logística. Llegó un punto que haciendo lo que hacíamos, como lo hacíamos antes, habíamos llegado a un techo en el cual no lográbamos empezar a evolucionar ante las nuevas oportunidades que teníamos. O era evidente que se desperdiciaban muchos recursos, energía, tiempo, dinero, en poder avanzar.
Entonces, cuando empezamos a trabajar estas cuestiones de la cultura, que yo lo digo, me sale de esa forma, como lo hablamos siempre, cuando empezamos a cambiar cómo hacíamos la empresa, cómo trabajamos, cómo observamos la empresa, cómo dialogamos en la empresa, lo que nos pasó es que primero, bueno, acá nos hundimos juntos, Marce, o salimos a flote juntos. Nos pusieron las barbas en remojo el directorio de la empresa. Y creímos que la teníamos re clara, que la veíamos igual, que la describimos igual a la empresa, y cuando nos pusieron a trabajar nos dimos cuenta que había muchísimo por aclarar. Así que en nuestro caso empezamos ante esa oportunidad, esa crisis de oportunidad, empezamos a trabajar desde el directorio para tener una perspectiva de hacia dónde ir y cómo ir, y después la tuvimos que abrir participativamente, obviamente primero con los líderes de la empresa, y después con el resto de los colaboradores, porque si no, transmitir y que haya una coherencia de crecimiento, de una nueva forma de cómo hacer las cosas, sin los líderes y sin un entendimiento entre la gerencia, el directorio y los líderes, era muy difícil. Así que lo hicimos ahí, del directorio, después a los líderes, y después al resto de los colaboradores de la empresa. Bien. Vale. Mónica, ¿querías agregar algo, Esteban? Sí. Participen cuando ustedes quieran, no estén esperando que le estemos dando la palabra. Esto es como una mesa redonda. Valentina se ríe porque sabe lo que voy a decir, pero sí, nosotros hablamos del efecto ducha y el efecto bidet. Repetí que no escuché bien. ¿El efecto? Ducha y el efecto bidet, por más que sea. Bien, bárbaro. Nos vas a explicar ahora. En su comienzo, cuando el directorio, y entre ellos Mónica, dice, empezamos a trabajar la cultura organizacional, bueno, primero viene de arriba para abajo, o sea, ya estaba desarrollado lo que era la misión, la visión y los valores, y junto con los líderes o mandos medios de la empresa, se arma toda una estructura de la cultura organizacional, una cultura de transmisión. Pero ahí comenzamos a trabajar el efecto bidet, que es hacer grupos interdisciplinarios, interáreas, interrangos, o sea que haya de todos los rangos, para que esa cultura genere acciones propias de la gente para poder desarrollarla y potenciar nuestros valores. A ver si me explico un poco más. Cuando se trabaja con los mandos medios, se habla de 5 activadores, que era trabajo en equipo, calidad, desarrollo de líderes, que había que desabolir la burocracia y la confusión, por ejemplo, todo eso se hace con los mandos medios. Pero a la hora de todos estos activadores, generar acciones que me lleven a potenciar estos activadores, ya eso se hizo con la gente, con todos, o sea, gente de cualquiera de los niveles, de cualquier área, se armaron equipos, se hacían 8 reuniones que llevaban alrededor de 3 meses, y tenían esos equipos que presentar un plan de acción para que se pudieran hacer, por ejemplo, jornadas outdoor, que surgió, o que se pudiera hacer la reinducción a las 350 personas que somos hoy en Serín. Entonces, ¿por qué el efecto bidet? Porque la gente se siente dueña de lo que está pasando, se siente dueña de la cultura, se siente actor de la cultura. Sí, ahí un poquito en términos nosotros buscamos la transformación y no el cambio, porque el cambio viene de afuera hacia adentro, y lo que vos buscas es que para que se vuelva una conducta vivida y propia, que se transforme, y la transformación la haces vos desde adentro hacia afuera. Entonces, si nosotros poníamos los valores y las acciones nuestras o nuestros ideales en el resto de las personas que forman parte del equipo, era más rápido que se asumieran propias y que éstas se transmitieran al resto. Es vivirlo, necesitabas contar. Nosotros lo que hicimos fue agarrar la cultura y convertirla en un cuento, que sea lindo de entender y de aprender. Y después que cada uno pudiera de sus experiencias encontrar el Alcoyana, digamos, machar que estos valores de vida y de organización pudieran caminar juntos. Entonces ya de ahí hay una transformación porque no me lo imponen, porque yo siento que la ética y la moral es la única forma de vivir y de trabajar. Entonces, en mi casa o en la empresa transito la misma ruta. Entonces es mucho más fácil conseguir esta vivencia y esta trascendencia de las cosas.
Bien, se me ocurre lo siguiente, ¿no? Si estamos diciendo que la cultura es tan importante y de hecho siempre que comparamos culturas occidentales con orientales vemos las consecuencias, no podemos desconectar lo importante de la cultura con, con la perspectiva económica de la empresa, porque depende de la cultura que tengas, bueno, está directamente asociada a la rentabilidad, a la productividad, a la disciplina interna, a la creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, como siempre hablamos de cultura en términos tan abstractos, y como decía Valentina, a veces parece desconectada la cultura de lo que es lo tangible de las empresas, no sé si lo tienen desarrollado ambas empresas o si les parece que sería bueno desarrollarlo. ¿Cuál sería la coherencia que hay entre quienes siguen las pautas culturales, quienes no las siguen, con el resto de la empresa y de los subsistemas, sobre todo de recursos humanos? ¿Quiénes permanecen, quiénes no permanecen más en la empresa? ¿Quiénes tienen que ser sometidos a programas de ayuda diferente al resto? Consecuencias, premios y castigos. Es decir, ¿cómo relacionan el día a día la administración de la organización para que sea coherente con esto que estamos hablando de la cultura, que por lo que estamos viendo es tan importante? O lo que están haciendo o lo que de pronto les parece que habría que hacer para que entre todos podamos hacer una síntesis y llevarnos algo concreto. Sí. No sé, Franco, ¿querés hablar vos? Gracias, Moni. En nuestro, casualmente lo estamos desarrollando en este momento. Y tiene que ver con cómo. Como la mayoría de las empresas, nosotros teníamos un modelo de gestión del desempeño que por todos lados medía los qué. Qué haces, de cuánto es tu resultado y todo. Lo que empezamos a ver cuando empezamos a trabajar con servicios institucionales es que siempre dejábamos librado el cómo obtener los resultados, cómo medir lo que hacemos, a lo que cada colaborador de la empresa le saliera a hacer. Entonces estamos desarrollando casualmente, porque recién cuando hablamos de cultura, es muy lindo hablar de cultura. Yo personalmente creo que a veces es bastante difícil ser coherente, que la cultura sea real, que la cultura esté, y sobre todo es más difícil modelarla. Muchas veces uno la describe, le pone palabras, la sueña, la describe de una forma, pero cuando vas a tu empresa te encontrás con que en realidad la empresa es otra cosa. Y yo creo que ahí el tema que vos acabas de poner, Marce, es fundamental, porque la cuestión es con qué herramientas modelamos constante y de una forma especial el cómo queremos hacer las cosas, la cultura de la empresa. Porque si no tenemos cómo medir cómo queremos que sean las cosas, cómo queremos que sea la cultura, si no lo gestionamos, es imposible que tenga un flujo de avance constante hacia lo que desea la empresa. Y acá yo no digo solo los dueños, porque la verdad es que mi sueño como empresario es tener una empresa que en su cultura involucre todos los stakeholders, o sea, que involucre los intereses de los clientes, los intereses de los integrantes de la empresa, los intereses de mis socios estratégicos, los intereses de mis proveedores y los intereses de mis consultores y todo. O sea, ese realmente sería... Pero bueno, es difícil bajar las realidades, tener herramientas que aunque sea poquito, pero permitan poner en firme ciertos patrones fundamentales que uno quiera para la cultura de la empresa. Bien, lindo aporte. Esteban y Mónica, ¿cuál es la perspectiva, la mirada de ustedes al respecto? A ver, Teb, sí. Yo, a ver, ¿qué creo? Suena medio utópico, pero no, tiene toda una lógica. Creo que la cultura y la transmisión de cultura en el tiempo es es una inversión, es como la educación o la capacitación. Porque cuando vos lográs un equipo comprometido, es inimaginable tener un norte para siempre, siempre vas a ir para adelante. Es como si yo estoy en este barco, quienes se suben a este barco, no tenés límite, porque tenés un equipo comprometido. A la larga, ese equipo comprometido es 100% rentable para la empresa. Hoy, en una actualidad en la que la rotación de gente en las empresas, por falta de compromiso, porque no le gustan los puestos de trabajo, porque no son las condiciones económicas que esperaba, o porque trabajo 6 meses, ahorro y me voy, porque hoy nos encontramos ante una franja etaria que son ciudadanos del mundo y que quieren viajar, que quieren hacer experiencias. Antes vos tenías un legajo de alguien que trabajaba en tu empresa por 30 años y era magnífico, era su primer trabajo y terminaba, y era el empleado del mes, del año. Hoy
Hoy eso está bien o mal visto, no importa, pero hoy tenés un chico de 5 trabajos y no está mal. Ese chico está juntando experiencia y va rotando, pero eso no te termina de generar una cultura. Entonces vos decís, cuando me subo en el barco, ¿con quiénes cuento arriba de este barco? Porque el camino seguramente no va a ser fácil. Hoy nos estamos encontrando, hoy estamos hablando justamente de cultura y pandemia. Yo tengo un equipo cohesionado, que sabe y que confía en la empresa, porque básicamente la cultura tiene que ver con lo que hablaba Franco recién, esto de la coherencia. Si yo siempre dije, soy un empresario coherente, soy un empleador que da estas bases sólidas, cuando haya que resignar algunas cosas, como hoy está pasando en las empresas, la gente no va a dudar de vos. No hay forma que duden, porque siempre fuiste coherente, porque siempre fuiste transparente, y esa es la cultura. Y eso es donde yo digo que a largo plazo es la inversión más sana que una empresa puede tener, pensar en la gente. Ninguna empresa hoy subsiste si no es por los equipos de personas con quienes trabaja. Ninguna. Ni el mejor distribuidor, ni Coca-Cola, nadie. Si eso lo genera la gente. Más allá de un mercado, ¿no? Hay un producto, que es otra discusión. Pero las empresas están constituidas por un equipo de gente que la rema o no con vos. Vos solo no vas a llegar a ningún otro lado. Entonces, la cultura es lo que te forma eso. Lo que pasa es que es todo un cambio en la cabeza, ¿no? Un cambio de idiosincrasias. No es solamente rentabilidad y costos. Cuando vos te sentás en un directorio a ver números, la rotación de personal es un costo altísimo. La inversión en formación de personal es un costo altísimo. Y eso a veces no se ve en los números. Son intangibles. Las capacitaciones, la formación. Todo eso es lo que cuando vos tenés una cultura sólida, son costos que empiezan a desaparecer. Y no hace falta grandes inversiones. A nosotros nos pasó, perdóname Marcelo, No, está bien. en el 2001, nosotros todos los años hacemos fiestas, ¿no? Como decía Esteban, Día del Trabajador, fin de año, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre presente, siempre. En el 2001 la vimos fea, las empresas. Una cuestión más económica, ¿no? Ahora que estamos ante una cuestión de salud, ¿no? Una cuestión económica. Y la empresa dijo, no hay más fiesta de fin de año, no hay forma. Tengo 5 pesos, ¿dónde pongo los 5 pesos? En salario, en mercadería, pero no para una fiesta. ¿Y sabes qué pasó? Dijimos, no, la hagamos, pero la hagamos entre nosotros. Entonces armamos equipos dentro de la empresa y unos hacían de mozos, otros hicieron el asado, otros pusieron la mesa. Entonces la fiesta de fin de año pasó a ser el asado de los domingos al mediodía. Tuvimos el mayor índice de presentismo. Y eso pasó del 2001 a hoy. Se sigue manteniendo igual. Si bien hoy los recursos están, la gente elige que nosotros seamos los mozos, armemos las ensaladas, y el nivel de presentismo es altísimo. Eso es cultura. Y eso es cultura clara, concisa, en costos y en presencia. Y respecto a las herramientas, Marce, y estoy muy de acuerdo con todo lo que contaba Mónica, y yo creo que en algún punto denota algo. Creo que no hay una receta, no hay una fórmula, como casi todo en las empresas, para trabajar la cultura, porque requiere un poco de ingenio y de romper los paradigmas de cómo trabajamos, que a veces estamos muy acostumbrados los que trabajamos. Porque pide ingenio, y el ingenio en cada empresa es distinto. Nosotros, por ejemplo, casi todos nos encanta hablar de trabajo en equipo, diálogo y consenso. Cuando nosotros teníamos que empezar a generar la métrica para medir el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso en los grupos de comercialización y distribución, tuvimos que, por ejemplo, las minutas que se hacen de las reuniones, el líder de la reunión, y las minutas que hacen los colaboradores de su equipo de trabajo, las tienen que llenar de forma digital, todo eso va a parar en una base de datos, y nosotros nos tenemos que tomar qué trabajo para ver si hubo diálogo realmente, consenso, si hubo una baja de línea, y decimos que el resultado lo hacemos entre todos, pero en realidad hay un líder que hace todo, y que habla todo, y que resuelve por todos. Tenés que ponerte, ver qué completaron cada uno de los colaboradores, que fueron la idea que le tiró el equipo para que mejore en un indicador específico, cuáles fueron las ideas que terminó implementando el líder de ese equipo para mejorar los resultados de ese indicador, y ver que después haya coherencia. Si hizo lo que quiso el líder y no escuchó a nadie, y en el sistema de ponderar, por ejemplo, ¿qué tuvimos que hacer? Al logro del qué, de cuánto se vendió y qué dispersión del portafolio de productos, lo ponderamos con un 30% del objetivo final. Y el 70% se lo dimos a si las acciones que implementó el equipo para mejorar los resultados partieron de la sugerencia de las minutas de los colaboradores y no del líder. Porque buscamos
ayuden a los colaboradores a darse cuenta de qué hacer. El líder generalmente sabe para dónde ir. Los líderes, sobre todo los líderes que más o menos la llevan bien, saben para dónde ir. Pero no sirve para las empresas este trabajo en equipo, este consenso que nos encanta hablar. No sirve que el líder diga, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y sale, el líder hace falta 2 meses, ¿y qué hace el equipo? Entonces, como para nosotros es importante que el líder ayude a los colaboradores a darse cuenta cómo hacer, ponderamos eso que les decía con un 70%. Si se sacan un 10 en el objetivo y la idea no salió de los colaboradores del líder, y todo está en los Google Docs, ahí van a la base de datos, que lo podamos revisar reunión por reunión, se termina sacando un 4. Porque no llegan al 6 si no hubo, si no partió abajo. Marce levanta la mano. Sí, Marta, tener el micrófono abierto. Hiciste una pregunta, no sé si querés reformularla. Sí, lo que quería era más que nada bajar un poco a tierra algunas de las cuestiones que han charlado, porque desde lo estratégico parece bien claro el concepto de cultura, muy arraigado a valores, muy arraigado a todo lo que es el paraguas mayor que cubre la empresa, pero desde lo táctico operativo, por ahí me puede ayudar Esteban, ¿qué herramientas usan específicas para que la cultura se prenda en la gente? Llámese eventos, actividades grupales, vinculación con familias, y cómo esto puede ser o verse complicado con el tema del aislamiento social, del distanciamiento y todo esto, ¿no? El asado del que hablaba Mónica, por ejemplo. ¿Qué herramientas ven y qué herramientas pretenderían planear en un futuro? Totalmente imagínate que nuestra fiesta del 1 de mayo no la pudimos hacer. Por eso, sí. Y tuvimos que salir de buscar bajo la galera algo que pudiera dar un buen efecto, no el del asado del 1 de mayo, pero sí un buen efecto. ¿Qué se hizo? Uno de los mandos medios armó un escrito, se le puso música y se armaron videos con todas las imágenes que estábamos recolectando de los WhatsApp. De familias haciendo gimnasia, de padres enseñándole a sus hijos a hacer la tarea, de reuniones de Encol, un montón de imágenes. Y eso sensibilizó mucho. Y el video empezaba, ¿y cuándo volvemos? Y terminaba, nunca nos fuimos. Seguimos trabajando para la comunidad de Grupo Serín. Las herramientas, o sea, cuando es todo normal, sí, son las fiestas, son los eventos, son estas reuniones de grupos, de interacciones. ¿Se nos Se cortó? Quedó frisado. Sí, quedó Sí. cortado. Ya volverá. No, bueno, lo que él sí, decime, seguí, Mónica. No, lo que él estaba explicando es todas las acciones, porque tenemos muchísimas acciones. Nosotros desde el grupo, el concepto de comunidad que tenemos 5 globos que le decimos que se desprenden y que tocan distintas áreas. Toca el área de capacitación, toca el área de higiene y seguridad, toca el área de mejora continua, que es la relación con los clientes externos, toca el área de motores de cambio, que es lo que estaba hablando Tevi, y el área de vida saludable, que es que tenemos gimnasia 2 veces a la semana, y un profe, y una nutricionista, que quien quiere se hace antropometrías y una serie de actividades. Nosotros en el intangible tenemos muchas acciones que cruzan, que básicamente en realidad lo que planteamos es lo que hacíamos siempre, cómo ponerle esta imagen de cultura, y cómo hacer que sea las inducciones que hacíamos siempre, se cambiaron a pedido de la misma gente de la empresa, que sentían que era como muy dura, muy rígida, más los nervios de uno, que era su primer día de trabajo, no le sumaba. Entonces, bueno, se juntó un grupo de personas y le dijimos, está bárbaro, ¿cuál es la idea? Porque también a veces tenés un tema, ¿no? En el momento que vos abrís, pues decís, che, la cultura es de todos, la transmitamos todos, bueno, tenés que estar dispuesto, no es fácil, pues tenés que estar dispuesto a que te vengan reveses que no estás, no, para esto siempre lo hice así, ¿quién me van a decir ahora que lo cambie? Pero la realidad es que si vos estás dispuesto a preguntar, tenés que estar dispuesto a ver esa otra respuesta, esa otra visión, para que concuerde y se vuelva fuerte. Si no, estás hablando de una cultura ficticia, o sea, si no te animás a poner la prueba, si no te animás a que vuelva, o que los otros la toquen también, y es una cultura solamente de estrategia y no vivida. Nosotros tuvimos que cambiar muchos procesos a pedido de la misma gente, ¿no? De los propios, digamos, quienes la vivieron y la transitaron. Y el efecto es multiplicador, porque de repente lo que vos haces es, por un lado delegas, es mucho más cómodo también, ¿no? Las responsabilidades no, pero
pero en la inducción, lo que pasó es que la gente, otras personas empezaron a dar la inducción, no era solamente el área de recursos humanos. Un encargado de depósito o su mano derecha dentro de depósito era el responsable de dar una inducción hoy de repente. Entonces fue el desafío de formar a las personas para que pudieran estar adelante de otro grupo de personas para poder dar una charla, que jamás antes lo hubiesen hecho. Y eso incluso es lo que te genera y te devuelve, porque la gente empieza a sentirse, no es solamente yo soy quien carga, quien hace retira, quien genera una factura. De repente vos dentro de la empresa tenés otras funciones, otros roles. Sos un líder, sos quien genera cultura, tenés tu responsabilidad dentro de eso. Entonces empezás a alimentar esa mochilita que hace que la gente se convenza de que vale la pena, ¿no? Sí, como en una familia, que todos hacen todo. Hoy sí, esa es la idea. Es un trabajo fuerte, ¿no? Claro. Ahora estoy Perdón. pensando algo. ¿Querés decir algo, Vale? Sí, no, quería, yo lo conozco porque, bueno, trabajamos con ellos hace bastante, pero quería que cuentes, Moni, un poquito, porque es muy interesante y está muy bueno, el programa de motores de cambio, que, nada, me parece que es un valor muy bueno. Bien, es justamente donde surge todo el problema de la reinducción, todo este desafío de la reinducción y todos estos proyectos. Nosotros hace 2 años nos tomamos un fin de semana con todos los mandos medios, director y mandos medios, ahí volvió Tevi, y pusimos a prueba, y pusimos a prueba los valores, y bueno, nada, dijimos que estábamos abiertos a escuchar ellos, como nuestras manos derechas, qué opinaban de lo que nosotros nos sentíamos líderes o fuertes, o esta bandera que llevábamos. Y la verdad que surgieron muchas cosas interesantes y creamos nuestra propia escala de pirámide de valores en conjunto y tomamos cosas como las que hablaba Tevi, que eran trabajo en equipo, calidad, todas estas cuestiones como valores fuertes, pero a la vez encontrábamos que había mucha burocracia, cosa que para nosotros no existía, pero la gente lo vivía como que sí había burocracia. Entonces teníamos que alimentar lo que era trabajo en equipo y desactivar esto lo que es la burocracia, porque no es algo que nosotros quisiéramos que se viviera en la empresa. Entonces lo que se hizo fue preguntarle a cada mando medio si ellos eran capaces y tenían ganas, porque hay un tema, ¿no? Todos los que son trabajos de cultura son en horarios paralelos al horario laboral, en horarios del mediodía o post horario de trabajo, ¿no? Ellos responden a una cuestión jerárquica y de tareas, y quienes se quieren sumar a cultura y al desarrollo y a la transformación de la cultura, ponen un poquito más de sí. O sea, siempre hay una negociación en tiempos, pero yo acepto ese desafío, ¿se entiende? Es como decir, bueno, ¿sos la gallina o el chancho? ¿Pongo solo un huevo o pongo la pierna? ¿No? Es este compromiso, hasta dónde se vive el compromiso. Y la verdad que es satisfactorio ver la gente, cómo esto se fue transmitiendo. Esto de los trabajos en equipo, se armaron Tevi, no me dejes mentir, pero cada mando medio formaba equipos interáreas, y en sus equipos no podía haber nadie de su propia área. O sea que a su vez el mando medio tenía un desafío de trabajar con gente que no trabajaba siempre. O sea, pobre, le poníamos un desafío atrás de otro, pero creo que eso era lo que lo volvía más vivo y más interesante, a ver si se podía. Bueno, y así se trabajó gente que nunca en su vida estuvo al frente de una pantalla o tuvo que dar una charla, de repente se encontraba dando una charla en Zoom, dando una charla vía Skype, obviamente que lleva todo un trabajo, ¿no? Trabajo pedagógico, de enseñanza, porque había que romper con esto, que a lo mejor gente que no terminó el secundario, pero es gente que podía, por su experiencia, dar una charla sobre un proceso. Había que brindarle las herramientas. Así que es un trabajo largo, de todos los días, y de mucha coherencia, ¿no? Que eso es difícil, porque cuando a veces las cuestiones económicas aprietan, esto es lo que primero queda de lado. Total, esto es el plus. El tema es que el directorio tiene que entender que no es un plus, es un compromiso asumido. Entonces, en el momento que vos abriste, lo llevas. Es así, es un doble trabajo, pero creo que vale. Además, volviendo a una pregunta que vos habías hecho, Marcelo, disculpa que me meta, tal vez estoy fuera, pero se me cortó. La cultura se diseña, la cultura se come a la estrategia. A ver, no se improvisa. Desayuno. Para que me entiendas, que yo sé el resultado al que quiero llegar, si yo sé mi misión y mi visión, bueno, yo busco mis valores, los valores me van a dar comportamientos, y los comportamientos me van a hacer llegar al resultado. Entonces, el trabajar en la cultura es
algo estratégico, es algo que te va a diferenciar de tu competencia, es algo que va a hacer que la gente trabaje comprometido a los resultados que vos buscás, ¿se entiende? Eso que decía Mónica recién, el tema de que en un mismo grupo había gente del depósito, había mandos medios, eso llevó a mucha comprensión, a mucho entendernos entre nosotros y al poder vivir todos juntos esta transformación cultural que Mónica hablaba. Ujú. Ahora se me ocurre hacer una reflexión, ¿no? Estamos escuchando a Mónica, a Teve y a Franco, que son, bueno, ejemplos de cómo se trabaja la cultura en una organización. Pero me pongo del otro lado y estoy mirando de pronto las personas que están participando de la mesa y personas que no están participando, pero producto de mis 40 años de consultoría, no es fácil trabajar la cultura, porque en el caso de ustedes es sencillo porque el alto management, los dueños, los directores están convencidos de esto. Entonces esto baja, digamos, como agua por una manguera. ¿Qué podemos hacer con aquellas personas que están asistiendo hoy a esta webinar o de pronto van a escuchar este video por YouTube? Dicen, ¿cómo me gustaría en mi empresa hacer esto, pero yo no puedo hacerlo? Tiro una primera impronta para que me digan si esta primera idea que tiro les sirve o no les sirve y sumemos otras ideas. De pronto medir el costo oculto de lo que genera el no trabajo en la cultura, sabiendo que la cultura es la base para la rentabilidad, la productividad. ¿No les parece que sería una buena idea ayudar a estas empresas a medir el costo oculto de cuánto dinero las empresas pierden por no trabajar la cultura, por tal vez una falta de maduración o de pronto nunca haber escuchado cuán importante es la cultura? Y como esta hipótesis que tiro, para que me digan si les sirve o no, ¿qué otras ideas podemos tirar para ayudar a aquellos que nos tienen que acompañar en trabajar todos juntos la cultura? Porque si todos trabajamos la cultura, el país mejora. Sí. No sé quién quiere empezar. Mira, una de las cosas, por ejemplo, uno de mis indicadores que yo trabajo es la fidelización. Y uno de sus tips o de sus variables es el tiempo que hay de llegada tarde después de almuerzo. Ah, bien. Eso trabajamos con la cultura. Cuando yo Bien. hablo de compromiso, eso estoy hablando. Porque yo con el compromiso es sentarme a trabajar a la 1:45 de nuevo, porque en Ramallo me van a llamar y necesitan que yo esté, pero no todo el tiempo. Todo eso que vos decís, bueno, pero son 5 minutos, no es nada, es un montón, porque estás haciendo favor, son 5 minutos tuyos, más 5 minutos de la persona que está en Ramallo, más 5 minutos del operario que está ahí en el depósito de Ramallo intentando mantenerla, es un montón. Tal vez va esto de los gastos ocultos que vos decís. Bueno, yo con el compromiso, con mi valor compromiso, estoy trabajando esos 5 minutos. Y básicamente con el ejemplo, porque es el ejemplo, el ser humano aprende a través de lo que observa. Y si yo veo una conducta que se repite reiteradamente, que si a las 2 de la tarde llamo a alguien y a las 2 de la tarde está, y no me atiende porque está comiendo, ese ejemplo creo que también es una forma de cómo ir fortaleciendo la cultura de una organización. Marce, perdón, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, dale César. Yo pensando y escuchando lo que están planteando como oyente, me pregunto algo que ha sido también motivo de muchos diálogos y de muchos artículos que hemos leído a lo largo de este tiempo en los diarios y demás. Todo este trabajo de la cultura decanta en lo que nosotros llamamos tener puesta la camiseta, ¿verdad? Bien. Durante y en el cómo sigue a cortísimo plazo, todo esto de la pandemia va a hacer que probablemente tengamos un comportamiento mixto entre personas que van a ir presencialmente a la empresa y otras que van a seguir trabajando de manera remota o que van a ir rotando, ciclando, etc. Entonces, a muchas empresas se les ha planteado el problema de que al no haber trabajado oportunamente la cultura, hoy se dieron cuenta que esa gente a la cual no miran, no controlan, no supervisan, no trabajando voluntariamente y desde su casa no pueden lograr ningún resultado. Entonces, bueno, ¿qué soluciones ustedes encontraron para aquellos comportamientos que en el home office no llegaban a la expectativa que ustedes tenían?
En tu caso, Franco, ustedes no trabajan mucho por Eso home le estaba, office. eso le estaba por Bien. comentar. Vos sabés, César, que a nosotros nos pasó exactamente eso. Nosotros tenemos una parte de los integrantes de la empresa que viven a 90, 60 kilómetros de nuestra localidad, y en esta costumbre de trabajar las formas, en cómo nos acostumbrábamos a hacer las cosas de la charla, de pasillo y todo, hace ya del principio de la cuarentena que no nos vemos con ellos, que trabajamos todo por medios virtuales, y hay también una parte de la distribución de la empresa que llegan, pero no tienen contacto cercano con nadie, ni de la administración, ni de comercial, ni nada, sino que llegan, dejan los camiones, se hacen los controles, permanecen en una oficina que armamos para que ellos estén, y después se van. Y esto que vos decías, ¿qué nos pasó con esa gente que dejamos de tener contacto? Funcionó la lupa, César. Realmente el entendimiento con ellos es mucho menor que con los que nos vemos con mayor frecuencia. Y algo que estábamos empezando a implementar esta semana es, tenemos muchas reuniones para coordinar el trabajo, cómo trabajar, resolver un problema, abordar una oportunidad. De ese tipo de reuniones tenemos muchas, pero nos dimos cuenta que nos falta un entendimiento de ese que se logra solamente con el diálogo, con una charla de unos minutos. Entonces, desde la semana que viene vamos a hacer conversatorios. ¿Cuál es la idea de los conversatorios? Que nos juntemos por grupos de trabajo y después todos integrados a conversar todas esas cosas que uno charla en el pasillo, en el frente de la empresa. Nosotros tenemos una empresa que está prohibido hasta en los depósitos, en las zonas de carga y descarga, fumar, por ejemplo. Entonces, la gente sale a fumar afuera. Tienen permiso para administrar una cantidad de minutos por día. Bueno, entonces, salen a fumar. Antes, en el pucho, los que fuman, charlaban y consensuaban un montón de cosas. Y se hacían muchos acuerdos. Y hoy falta eso. Se empezó a notar mucho con los que no estamos. No hay el mismo entendimiento. Así que bueno, nosotros ahí tuvimos que poner las barbas en remojo. Vamos a hacer conversatorios, ¿para qué? Para recibir diálogo de abajo para arriba. Esto que yo creo que es a lo que Esteban se refería con el bidet. En los conversatorios no va a haber un tema. La idea es que podamos poner nosotros la vista y el oído en qué surge, en qué consultan. Van a estar incluso nuestros consultores, nuestros ejecutivos de cuentas de Coca-Cola, de CSU Argentina van a estar presentes. Porque la idea es un poco poder ver qué están pensando los integrantes de la empresa, qué dudas tienen, y poder empezar a trabajar eso que perdimos y que con los que vemos menos hace más tiempo hemos notado que estábamos menos aceitados de lo que creíamos en el entendimiento. Así que bueno, ingenio a estas cosas. Ojalá que nos dé resultados, no sé cómo va a salir. A nosotros nos pasó bueno, yo con Mónica trabajamos juntos, obviamente, junto con otras personas, y tenemos nuestro momento de catarsis, que le decimos. Entonces es un momento donde todos largamos, y después empezamos a trabajar. Lo hacíamos presencialmente, ahora lo hacemos por esta vía. Y bueno, hablando de ese tema, veíamos con nuestro programa de motores, que estamos trabajando hoy con mandos medios, veíamos que faltaba también ese espacio de charla, ese espacio de lo informal. Y bueno, hará una semana hicimos un after office online. Armamos una reunión a las 6:30 de la tarde, cosa que dábamos tiempo que las pocas personas que hay hoy en la empresa llegaran a su casa, y el check-in o el ingreso a la charla era presentar el trago que tenías en la mano. Todos teníamos que tener un trago. Había desde mate hasta fernet, hasta lo que se imaginen, pero ese era el claro, ese era el check-in, ese era el ingreso a la reunión. Y lo que buscábamos era eso, era que podamos hablar esas cosas que antes las hablábamos en el pasillo, como decía Franco, y hoy no las podemos conversar. Es dar esos espacios, esos lugares. Y después toda esta reunión terminó en decirle, este after que estamos teniendo entre nosotros, que somos mandos medios, intentemos bajar esa actitud hacia abajo y darle el espacio a nuestros colaboradores que puedan hacer catarsis con nosotros y poder nosotros entenderlos, y así poder potenciar nuestro valor, que es la comprensión. Porque hoy hay un tema sumamente importante, que hoy necesitamos entendernos, comprendernos, para saber que estamos trabajando cada uno en su casa
Y lo que para vos no es trabajo, para mí es muchísimo trabajo. Porque también pasa eso, que todos creemos de que, uy, no, pues está en su casa durmiendo. No, 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 estoy trabajando. Y no me es fácil. Porque es como decía Mónica, en mi casa, en mi trabajo, que es hoy, que es mi casa, yo también tengo el rol de padre, y tengo 3 hijos, y tengo una mujer, y tengo que ayudar, y bla, bla, bla. Entonces hoy más que nunca tenemos que comprendernos. Hoy tenemos que comprender de que voy a llamar a un colaborador a trabajar y va a ir con miedo. Entonces, ¿cómo yo lo puedo acompañar a ese colaborador? Entonces creo que fue importantísimo poder hacer ese after para poder comprendernos entre nosotros y entender cómo es la dinámica para trabajarla con nuestros colaboradores. Está fantástico lo que están diciendo. Para ir concluyendo, podemos hacer un link muy importante, ¿no?, entre cultura y clima laboral, porque cómo se sienten las personas es como van a seguir colaborando. Ahora, yo creo que esta pandemia nos invita a cimbronearnos, a hacer un gran shock, es un gran golpe, y creo creo que en el discurso, en la formación de líderes, en las prácticas de la empresa, creo que no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo antes. Creo que hay que innovar, tenemos que leer los signos de los tiempos. Ustedes lo vienen trabajando, pero se me ocurre, ¿no?, para poder ayudar al resto de las empresas, innovar, hacer cosas que antes nunca le hemos pensado, pero creo que todas las empresas deben tener o tienen algún proyecto de vinculación, relacionamiento con la comunidad. Tal vez brindar asistencia, brindar asesoramiento, que una empresa ayude a otra empresa para trabajar cuestiones culturales, creo que ayudaría enormemente. Así lo doy como ejemplo para que nos animemos a pensar lo que, más allá de lo que venimos haciendo, que está espectacular y está fabuloso, ¿qué otras cosas se nos pueden ocurrir? ¿Cómo podemos romper paradigmas? ¿Cómo podemos romper modelos mentales? Pues yo creo que esta pandemia es una gran maestra, nos dio un gran golpe como para que no sigamos siendo los mismos. Ahora, ¿cómo podemos cambiar? ¿Qué cosas podemos hacer diferentes? Porque si no vamos a seguir leyendo los libros, casos de éxitos de cultura, vamos a leer o vamos a escuchar los videos de ustedes que son realmente ejemplos en el empresario cordobés de cómo trabajan la cultura, pero creo que también esta pandemia nos invita a reinventarnos, a hacer como un trabajo de reingeniería, ver cómo podemos profundizarla y cómo podemos, como si fuera un virus, pero un virus positivo, que se contagie en muchas otras organizaciones. Porque como dije antes, me parece que esto de ser generoso, esto de ser solidario, vos hablaste, Esteban, de lo comunitario, que muchas empresas aunan esfuerzos en pos de proyectos que tengan que ver con la cultura, va a ser mucho más vivible el empresariado, va a ser el cliente que es el receptor, porque acá hay un único beneficiario que es el cliente. Es decir, yo creo que son compromisos, son temas que habría que poner en la agenda, que tal vez no tengan hoy una resolución concreta, pero creo que esta pandemia nos ayuda a no serlo iguales post pandemia que antes de pandemia. No sé si se entiende lo que quiero decir Sí, y si me acompañan en este razonamiento. yo creo que es muy cierto e importante lo que decís, Marcelo. Nosotros, por lo menos, ¿qué nos va pasando? Todos quisiéramos poder ir a la comunidad de trabajadores, a la comunidad de empresarios, pero es muy difícil. Yo creo que lo que sí nosotros hacemos, por lo menos, y nos funciona mucho, es intentar asegurarnos de que cambie la mentalidad de nuestros agentes en contacto empresariales. Buscamos que nuestros proveedores tengamos un entendimiento de cómo queremos trabajar estas cosas. Buscamos tener con nuestros socios estratégicos, tener un entendimiento. Entonces, por ahí es muy difícil llegar ahí a donde uno no tiene ningún tipo de presencia, pero sí yo creo que si hacemos el esfuerzo de por lo menos contagiarnos con ese núcleo, con esa cantidad de agentes en contacto que nosotros mientras trabajamos tenemos, pero que no forman parte de nuestra empresa, están afuera, pero son las empresas con las que trabajamos. Nosotros hacemos eso, lo logramos con ellos, y ellos hacen eso con sus propios proveedores. Ustedes, de alguna forma, Marce, en esto son pioneros, estas charlas que están haciendo, escucharnos, que después seguramente vamos a escuchar a todos los que participamos en este momento, ustedes están difundiendo la importancia de trabajar en la cultura. Cómo desde la empresa, yo creo que el mundo cambia desde el sector privado. Hay pocos motores de cambio en las sociedades, creo yo, como lo que pueden hacer las empresas privadas. Entonces, si entre nosotras y nuestros vínculos estrechos logramos un cambio de paradigma y vamos haciendo el esfuerzo de hacerlo,
creo que no tenemos idea hasta dónde podamos llegar, porque las economías del mundo están movidas y sostenidas por la parte privada del trabajo. Entonces, bueno, de alguna forma yo creo que esa es una manera simple. A ver, ahí donde yo estoy, no sé cómo puedo llegar, pero sí sé que dialogando y trabajando en equipo puedo llegar a aquellos con los que tengo contacto y no son partes de mi empresa. Bien, bien. Gracias, Franco. Sí, muy bueno tu aporte. Sí. Moni y Marce Rosuli, te escuchamos. No, era una pregunta que quería hacer, pero no me animo a hacérsela ni a Mónica, ni a Tevi, ni a Franco. Por eso te voy a tener que hacer a vos. Hacésela a toda la mesa, a ver si alguien responde. Claro, porque en realidad, poniéndome en la piel de las personas que están asistiendo a este webinar, ¿qué pasaría si, no sé si me están escuchando? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasaría si en mi caso, yo socio de alguna de las empresas presentes, no tengo en mi socio, no tengo en mi par estratégico la misma idea de cultura? Entonces, ¿cómo debería hacer yo para tratar de insuflarle este vientito lindo de la cultura empresarial si el socio, si mi gerente, si mi viejo, que es el dueño de la empresa, no comulga con este concepto? ¿Qué hago? Ajá. Matarlo no puedo, echarlo tampoco porque es mi socio, ¿no? Algo No. tendría que hacer. ¿Qué pregunta, ¿Qué hacemos? Bueno, no se puede. Yo digo que se puede primero, nada más que te va a llevar mucho más tiempo. Concluimos con esto, no se puede. Listo. Gracias, gente. No, sí se puede, sí se puede, Sí, se puede. una broma. Y ¿qué creo? Obviamente que va a llevar más tiempo. Cuando todos están de acuerdo, y te va a llevar menos tiempo. Cuando hay un no, y es un desafío mucho más grande. El tema es cuánto vos estás convencido y cuál es tu pasión por eso para lograrlo. Yo, en un punto, imagínate, bueno, yo soy segunda generación en la empresa, mi papá es fundador, somos 4 hermanos, más mi marido, mi cuñado, es una mesa de directorio gigante. El domingo, el asado del domingo en la mesa, lo mismo que en una mesa de directorio. Hay que consensuar con eso, no es fácil, pero lo que pasa es que la cultura es lo que vos viviste siempre. Es muy raro que una empresa, en el caso nuestro, ¿no? De empresa familiar, muy raro que vos no hayas, lo que vos amaste, lo que vos vas a tratar de transmitir, es lo que vos viviste y lo tratás de llevar. Ahora, cuando no se da así, que creo que ese es el desafío más grande, cuando vos estás en una empresa en la que no, y estás en un área de recursos humanos o en un área en el que podés influir y hacerlo, es un trabajo de hormiga, es un trabajo medio de bolchevique, ¿no? Tenés que ir convenciendo de a poquito, generando grupos, generando acciones que lo demuestren. Vos lo que tenés que hacer es un factor sorpresa, es como un marketing interno, básicamente, lo tenés que pensar al revés. Es decir, desde abajo, desde ese pequeño grupo, generar acciones que vendan. Pero no salgas a Un vender. chorro más fuerte del video sería, ¿no? El video con un chorro más fuerte. Dale más. ¿Sabes lo que hay que hacer? Es tapar todos los huecos, que salga uno solo fuerte. Eso es lo que... Pero yo creo que es eso, que es un marketing interno, ¿no? Un grupo convencido y empezar a trabajar desde abajo o desde donde te toque y presentar en el tiempo. Porque los resultados se ven en el tiempo, las acciones no tenés que salir a venderlas ahí nomás. Hace una y el resultado tenelo, hace otra y el resultado tenelo. Cuando tengas 3 o 4 y ese resultado sea un número, ahí salí a venderlo al directorio, ahí salí a venderlo arriba. Porque si no, es 1 en 1.000.000, tiene. Empezá haciendo y después vendelo. Ese es mi pequeño aparte detalle. algo que ustedes seguramente ninguno son, que son picaseso, ¿no? Ser picaseso. Ninguno de ustedes picaseso, está clarísimo. Esa es la magia, hay que ser insistido. No gana a veces por bueno, gana por insistido. No. ¿Ibas a decir algo, Franco? Sí, en este tema estoy muy de acuerdo en todo lo que dice Moni, incluso en la mesa de los domingos. Yo, Moni, además en nuestra empresa, mi esposa es la jefe operativa de la empresa, así que imagínate. Sí, es complicado. Mucho más virtuosa y productiva que yo. No, yo creo ¿Está que... presente ahí? No, por eso lo digo. No te está escuchando. Por eso lo dice. Sincero totalmente. Che, no, en esto que decía Mónica, que hablamos recién entre todos, yo creo que hay 2 o 3 cositas que me parecen fundamentales. Hay una cuestión muy importante de negociación, en implementación,
ya sea de la cultura, ya sea de lo que sea, que nos propongamos cambiar el cómo, ¿no? Y en la negociación, generalmente, o sea, ¿qué nos pasa? Hay cosas en las que estamos en desacuerdo y hay cosas en las que estamos de acuerdo. Algo que empieza a pasar cuando empezamos a compartir las visiones sobre algún tema es que se empieza a avanzar mucho más rápido y con mucho menos esfuerzo. Entonces, yo creo que para avanzar, algún elemento de la cultura que elijamos que necesita nuestra empresa y nuestro negocio en la realidad que estemos, es saquemos de la mesa todo en lo que no estamos de acuerdo. Y de todo en lo que sí estamos de acuerdo, ahí recién Esteban de la oficina Sí, dice algo muy importante, De que es el Ferni tema del Plus, sí. cambio generacional. Sí, Y sí. esto es lo mismo, a ver, ya sé, yo trabajé muchos años con mi viejo antes de fundar el grupo CLT, y si uno saca de la mesa todo en lo que no se está de acuerdo, y deja aquellos puntos en los que sí estamos de acuerdo, y elegimos uno o dos puntos que sean sencillos dentro de todo de lograr el cambio, y que sean los de más sencilla aplicación, uno encuentra una base como para demostrar los beneficios de empezar a ponernos de acuerdo y empezar a transformar cosas. Porque en algo, uno o dos puntos sencillos que uno cambie, los beneficios de esa nueva forma de hacer las cosas, de ese cambio cultural, nos ponen en común con el interlocutor en que estamos de desacuerdo en muchas cosas, y decimos, che, ¿viste lo bien que nos fue en esto? Bueno, elijamos otro punto. Pero mira, me parece que hay este, en el que estamos en desacuerdo, que es muy importante para el negocio. Intentemos llegar a un punto medio, negociemos un punto medio, algo en el que estemos de acuerdo los dos, y avancemos en eso también. Y después el círculo se agiliza bastante, porque uno le empieza a encontrar los beneficios de encontrar visiones compartidas, de negociar puntos medios, aún en lo que uno está muy separado. Así que me parece que esa es una forma sencilla, encontrar en lo que sí estamos de acuerdo, que es fácil implementar. Esto, empecemos por eso. Y eso genera una onda de cambio. Es decir, lentamente, un paso que te vaya llevando a otro paso y se van multiplicando. Exactamente, cuando yo trabajaba con mi viejo me pasaba eso, estábamos de acuerdo en muy pocas cosas al principio, yo era bastante más joven que ahora, con lo cual por ahí tenía menos tacto para muchas cosas, menos experiencia, y chocábamos con muchas cosas, pero cuando empezamos a encontrar pequeñas cositas ordinarias, cotidianas de todos los días, en las que sí estábamos de acuerdo que queríamos cambiar, esos pequeños cambios, un día se sumaron 4 o 5 y dijimos, pucha, la verdad que nos gusta esta onda de trabajo que tenemos ahora, cómo estamos haciendo las cosas hoy. Y sin darnos cuenta, empezamos a poder trabajar cosas en las que si uno miraba 6 meses atrás, estábamos en veredas completamente contrarias. Pero esa onda de trabajar en cosas en las que sí estamos de acuerdo, nos fue acercándonos hasta sin darnos cuenta. Bien, 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 bárbaro. Le quiero hacer una acotación. Estamos más o menos cerrando ya el tiempo que estaba previsto por la webinar. Podemos seguir, por supuesto. Pero a modo de conclusión, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, Vale, en el chat. Y si no, No. ¿les parece ir haciendo un cierre, una devolución, un consejo final, teniendo en cuenta a nuestros participantes y también viendo esta webinar se está grabando y lo van a escuchar después muchas personas? ¿Qué mensaje final, qué consejo, qué idea, qué aporte podemos dejar para los que nos están siguiendo? Porque hoy hemos sido elegidos para ayudar a aprender cultura a través de lo que nos despertó esta pandemia. ¿Se animan a hacer como un cierre, una conclusión final? Sí, no sé, empiezo y Dale, después Moni, ahí. sí, sí. Mira, pasa que el tema, me quedé pensando con el tema que decía Esteban, el tema del cambio generacional, que es difícil, es un tema, es otro tema aparte de cultura, ¿no? Es todo un tema, entender la familia, el trabajo, el espacio, y por lo que te veo en la cámara, aparte joven, uno tiene toda la pasión de querés comer toda la cancha y tenés tus viejos que te paran del otro lado y te dicen, no, nene, ¿sabes lo que te falta para entrar? Todavía quedate en el banco suplente, y te vuelven y vos estás, ya entraste en calor. Es dificilísimo eso. Date tiempo y dale tiempo, y mi consejo es poner foco, preservar la familia, ¿no? Preservar la familia por sobre la empresa. Es mucho más largo, es mucho más importante ese vínculo que el otro.
porque si la empresa después te permite generar otras unidades de negocio o generar otros espacios, te genera una rentabilidad, lo vas a poder hacer. En algún punto los viejos se cansan y ceden, te juro, pero no rompan... Es mi suegro, Lo dice decís por Esteban. experiencia, Moni. ¿Qué? Lo Es decís el por suegro, experiencia. está chau. No, está buenísima, la pandemia lo guardó. Mi papá tiene más de 60, lo guardó la pandemia. No, pero hicimos muchísimo trabajo de empresas familiares y el consejo más sano que te puedo dar es que preserves la familia, que esa fuerza que tengas la encuentres un espacio para canalizarlo. Yo te Bien. cuento, yo formo parte del Foro Productivo de la Zona Norte, que es una asociación de 200 empresas, y mucha de mi energía, porque no tiene sentido, por un punto te vas a encontrar compitiendo con tu viejo, y no tiene sentido. Nunca vas a poder Claro. competir con el fundador, nunca vas a poder competir con el que es exitoso. Todo el mundo te va a Claro. hablar de tu papá, vos has hecho lo mejor, te decías, tu papá es un crack, y vos decís, no, lo hice yo, no. Pero bueno, es una etapa. Por ahí encontrá un lugar paralelo, pero que te sinergie a la vez la empresa. Yo, por ejemplo, hago muchísimo en la empresa, pero a la vez encontré donde podía generar mi gran espacio, y es en el foro, que a su vez tiene mucho que ver con lo que hablabas de este trabajo social. El foro es una entidad que busca a política, ¿no? Que une empresas, nuclea empresas de distintas índoles, y bueno, y trabaja sobre cuestiones sociales, educación, infraestructura, una serie de cosas. Yo puse mucha energía en eso. Entonces dejé de competir. Hacía mi trabajo de manera responsable, crecía, y donde mi papá me ponía el tope, y bueno, está bien, era el tope, ya iba a llegar el momento, ya llega en algún momento. Pero metía esa energía en otro lugar que impulsaba la empresa, porque era la acción social de la empresa, que impulsaba en la sociedad, porque ese trabajo decantaba en la sociedad. Nosotros como foro creamos un colegio, pero bueno, otro tema. Pero se decanta, y después naturalmente me llegó el espacio en el que en la mesa tuve mi sillita, donde uno podía hablar, donde aparentemente todo eso que fui haciendo me dio la experiencia para que me dieran el espacio, para que las decisiones fueran un poquito más profundas que la misma del puesto que ocupaba dentro del área. Y hoy tenemos área de cultura, tenemos área de recursos humanos, pero llega, pero tiempo, y prioriza la familia. No sé si es el tema del cierre, pero bueno, eso era básicamente. Fantástico, sí, sí. Sí, La me cerrar con parece... Serín. ¿Querías agregar algo, Esteban? Sí, yo como cierre diría que para trabajar en cultura hay que ser apasionado, hay que tener mucha pasión y hay que aprender a no frustrarse, y que con una charla, con un silencio, con un saludo, estamos haciendo cultura. Ujú. Bien. ¿Franco? Me parece muy importante lo que decían Mónica y Esteban. Nada poco importante. Y relacionado a lo que marcaba Esteban de apasionarse y de perseverar, yo creo que en el tema de la cultura, nosotros usamos una frase en nuestra consultoría y con nuestros equipos, que creo que todos los que trabajamos con servicios institucionales la debemos usar. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. No importa cuán pequeño sea el cambio que logremos, si todos los días hoy estamos mejor que ayer, si todos los días hacemos un pequeñito logro, un pequeñito avance, y tenemos la conciencia de observarlo y de valorarlo, muchos pequeños logros terminan haciendo un muy interesante resultado muchas veces. Así que yo creo que es cuestión de ponerse objetivos alcanzables, pequeños, y trabajarlos sistemática y periódicamente, trabajarlos siempre de una forma, con un método, y siempre con una periodicidad constante, para que cuando ese objetivo se logre, se mantenga a lo largo del tiempo y podamos ir por un pequeño objetivo más. Y dando pequeños pasos, a veces nos podemos sorprender de los lugares donde llegamos. Pequeños esfuerzos que producen grandes cambios, ¿no? Muy bueno. El Totalmente. vuelo de una mariposa que produce un terremoto. Valentina, Marcelo, Lilian, César, el resto de la mesa, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Como para ir cerrando, los escucho.
Yo personalmente les quiero agradecer un montón, conozco mucho lo que es Grupo Serín, a Franco también lo conozco, pero en este tema particular no he tenido la suerte de trabajar con él. Les quiero agradecer sobre todo la predisposición, las ganas, los conozco cómo trabajan, así que la participación de ellos me parece un valor agregado muy, muy, muy increíble, muchas cosas para aprender, y ejemplos, ¿no? Ejemplos desde cómo se puede trabajar en una pyme, cómo se puede trabajar en una empresa más grande y cómo se puede transmitir todo eso, que más allá de la cultura yo lo vivencio como pasión por lo que estamos haciendo, ¿no? Por tratar de contagiar, y no contagiar un virus, sino que contagiar esto que nos lleva a trabajar todos los días y esto que tenemos compartido. Más que nada a los tres, personalmente y de parte de la consultora les agradezco un montón que se hayan prendido y que nos hayan dado 1 hora y 20 de su tiempo, Muy valioso. y priorizar este tema que para nosotros es tan importante porque es la base de que la gente pueda trabajar tranquila, pueda echar el carro y bueno, y seguir juntos sobre todo, ¿no? Gracias, de mi parte, personalmente, gracias. Y sobre todo algo que me hiciste pensar, Val, y también con lo que acaban de decir, que creo que es muy importante, ¿no? El trabajar la cultura también es un acto de mucha generosidad, porque estamos asegurando, tipo testimonio, tipo testamento, mejores días y mejores vidas para nuestros sucesores, porque todos somos finitos, algún día no estaremos. Entonces, a veces es muy triste, ¿no? Que alguien tenga que volver a hacer o que haga lo que uno no hizo. Entonces, yo creo que trabajar la cultura, de alguna manera, va dejando el terreno fértil para que nuevas generaciones y el recambio generacional vayan encontrando mejores mundos para que sobre ese mejor mundo se haga otro mejor mundo. Si no, estamos siempre como el cangrejo, avanzamos 7 pasos y después retrocedemos 5. Yo creo que también esta mirada futurista, esta herencia, este testamento que dejan las empresas para no sabemos quién la van a ocupar de acá 10, 20, 30, 40, 50 años, creo que es muy importante y esto se logra a través de la cultura. Ese también es un mensaje que me parece importante que lo agreguemos al listado, ¿no?, de mensajes finales. ¿Alguien quiere agregar algo más? Desde ya, como dice Valentina, inmensamente agradecido de parte de servicios institucionales. Nos gustan temas que son bien técnicos, pero también nos gusta mucho trabajar la cultura porque hace mucho tiempo que lo venimos haciendo y creo que la única forma de poder darle importancia a la cultura es darle espacio, darle visibilidad. Generar esta webinar y hablar del tema, generar otros espacios, porque si no, todo es muy importante, pero si no le ponemos luz y foco, y lo importante deja de ser importante, nadie lo mira. Entonces me parece que estos espacios también, ojalá sean imitables por muchos otros, y que nos sigamos encontrando muchas veces más para temas como estos parecidos, sea nuestro aporte, sea nuestro testamento que dejamos como nuestra estela en el camino, para que algún día alguien se beneficie de esto. Es un mensaje esperanzador, el cierre. Sí, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, le agradecemos inmensamente por el tiempo, 1 hora y media es mucho tiempo hoy en el contexto con el cual estamos. Todos los que han participado, realmente muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad.